Hola a todos, bienvenidos a esta clase de asistencia respiratoria mecánica en neonatología. Lo que vamos a ver es algunas terminologías, algunos principios para poder después entender las modalidades ventilatorias. Bueno, los principios fisiológicos, ¿en qué consisten? Primero, el volumen corriente, que el volumen corriente sería la cantidad de aire en un ciclo, que generalmente es entre 4 a 7 mililitros por kilo. Sería el volumen corriente, sería todo el volumen inspirado y volumen expirado. El volumen minuto, que es la cantidad total de gas inspirado y expirado durante un minuto, que se calcula por el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que el valor normal oscila entre 200 a 300 mililitros. La compliance es la capacidad de distenderse de los pulmones y la caja torácica, que es inversa a la elasticidad, ¿sí? Cuando hay una mejor compliance hay mayor volumen de gas, y cuando hay una menor compliance obviamente hay menor volumen de gas. Por ejemplo, en algunas patologías como el síndrome de distrés respiratorio, en pacientes con edema pulmonar o el ductus por mayor flujo sanguíneo pulmonar. Y la resistencia es la capacidad de resistir el flujo de aire, es decir, la resistencia sería como la presión que requiere para poder movilizar un gas en las vías respiratorias. Esa resistencia es todo lo que se opone a la ventilación. ¿De qué depende? Depende del diámetro de tubo, de la longitud y de la viscosidad del gas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el sitio o la vía de aérea con mayor resistencia? Si uno mira el árbol bronquial, serían los bronquiolos, ¿sí? Por la longitud. Y si un paciente está en asistencia respiratoria mecánica, o sea que la resistencia va a ser mayor en cuanto a qué? Al diámetro, o sea, cuanto más pequeño es el diámetro del tubo endotraqueal, mayor va a ser la resistencia. ¿Qué significa constante de tiempo? Constante de tiempo es el tiempo necesario para que la presión alveolar, ¿sí?, se haya igualado con la presión de la vía aérea. ¿Sí? Sería como el tiempo necesario para que el gradiente de presión generado se equilibre y cese el flujo en la vía aérea. ¿Cuáles son los otros parámetros que hay que tener en cuenta en lo que es la ventilación mecánica? Y es muy importante tener la definición para poder entender las modalidades ventilatorias. Bueno, es el PIM o PIP o pico, que es la presión positiva que permite el ingreso del gas durante el ciclo inspiratorio. Luego tenemos la PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. Luego la PMVA, que sería la PAM, que sería la presión de la vía aérea, que es la presión promedio de las presiones en la cual está sometido el pulmón en un ciclo respiratorio. La frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios programados en un minuto. El tiempo inspiratorio, que sería el tiempo de entrada para que el aire ingrese y se distribuya por todos los pulmones, que duran segundos. El tiempo expiratorio es el resultado del tiempo expiratorio por frecuencia respiratoria en un minuto o en 60 segundos. Y luego tenemos la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, ¿sí? Que cuando uno utiliza tiempos cortos hay una frecuencia respiratoria más alta, y cuando utiliza tiempos largos la frecuencia respiratoria es baja. Si el tiempo inspiratorio es menor al tiempo expiratorio, lo que habrá es atrapamiento aéreo, ¿sí? Bien, cuando se habla de trigger o sensibilidad, el trigger es la detección del esfuerzo inspiratorio para iniciar el disparo de la fase inspiratoria de la ventilación asistida, ¿sí? Es decir, que es la manera que tiene el respirador de interactuar con el recién nacido. Cuando hay mayor sensibilidad, el esfuerzo requerido para que el respirador desencadene una respiración es menor. Sensibilidades altas lo que puede generar es autociclado. Bien, cuando uno habla de que habla del volumen de reserva inspiratorio, el volumen residual, o cuando los pacientes cuando presentan ese tipo de patologías como el síndrome de distrés respiratorio, en la que por ahí necesite solamente presión positiva con el objetivo de aumentar la capacidad residual, es esto de los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares, ¿sí? Cuando hablamos de volumen corriente sería todo el volumen de aire que ingresa y todo el volumen de aire que egresa en un minuto, ¿sí? Ahora, cuando se habla de volumen de reserva inspiratoria,
hace referencia a, bueno, yo inspiro normalmente y después hago una inspiración forzosa. Es lo que hago, trato de que ingrese la mayor cantidad de aire dentro de mis pulmones, ¿no? Eso sería el volumen de reserva inspiratoria. Luego, cuando hay un volumen de reserva inspiratoria, hace referencia, bueno, yo hago una expiración normal, luego hago una expiración forzosa, trato de sacar todo el aire dentro de mis pulmones y eso se llama volumen de reserva expiratoria. El tema es que no puedo sacar todo el volumen de aire dentro de mis pulmones. ¿Por qué? Porque tiene que quedar un pequeño volumen para evitar el colapso de los alvéolos. Y ese pequeño volumen o ese resto que queda se llama volumen residual. Cuando hablamos de capacidades son las sumatorias de dos o más volúmenes, ¿sí? Cuando se habla de una capacidad inspiratoria es la inspiración más el volumen de reserva inspiratoria, eso sería capacidad inspiratoria. Cuando hablo de capacidad vital es la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional. ¿Y qué es la capacidad residual funcional? Es la sumatoria del volumen de reserva expiratoria, es decir, cuando yo hago una expiración forzada, ¿sí?, más el pequeño volumen que quedó, ¿sí?, dentro de los alvéolos, eso se llama capacidad residual funcional. Y en neonatología, cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria y están con un tratamiento con, por ejemplo, un CPAP, que lo que hace es generar presión positiva al final de la expiración, la finalidad es esto, de mantener una capacidad residual funcional, es de mantener un volumen residual para evitar el colapso de los alvéolos y así permitir el intercambio gaseoso. Y por último, la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de la capacidad vital, ¿sí?, más la capacidad residual funcional. Bien, para poder entender un poco de qué significa esto del sensor de flujo, para poder utilizar modalidades ventilatorias sincronizadas, significa que tengo que sincronizar. ¿Y qué voy a sincronizar? ¿Sí? El respirador con el paciente. Entonces, estos sensores de flujo lo que hacen es detectar esas respiraciones espontáneas del paciente, ¿sí? Ante esas respiraciones del paciente se va a generar un cambio de temperatura, eso se va a envía la información a la boquilla del paciente que está en asistencia respiratoria. Hay otros equipos que tienen el sensor ya sea en el interior, muy distal al paciente o a diferencia que otros están más proximal con la boquilla, ¿sí?, a la boquilla. Cuando hablamos de medición de la función pulmonar se hace referencia a las ondas, ¿sí? Pero ¿cuáles son las tres ondas que a nosotros nos interesa? La onda de presión, la onda de flujo y la onda de volumen, ¿sí? La onda de presión es la presión que se ejerce sobre las vías aéreas. La de flujo, que hace referencia al pasaje de aire, ¿sí? Yo cuando veo una onda que no está bien formada, puede ser que tenga que ver algo con el flujo de aire, con el pasaje, puede ser que haya una obstrucción, ¿sí? Y la onda de volumen lo que me permite ver es todo el volumen de aire que ingresa. Bien, entonces, ¿cómo se ve representada cada una de las ondas y por qué está compuesta? ¿Cuáles son sus partes? Una onda de presión yo voy a tener una porción ascendente que es la inspiración, voy a tener una porción descendente que es la expiración. Si hay una PEP, no llega a cero, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que la PEP es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Por eso es cuando llega la curva de descenso, que es la expiración, no va a llegar a cero, sino que va a llegar hasta 5. En este caso, ¿por qué? Porque tenemos una PEP supongamos, de 5 o de 3. El PIM, que sería el punto más alto de la curva, sería la presión máxima. La MAP que dijimos anteriormente, que era como esa presión media de la vida, es la presión de la vía media, que es esa presión que está por debajo del área de la curva, ¿sí? Es una presión que no tiene un valor numérico, ¿sí? Y que se ve en toda esta área roja, ¿sí? Valor numérico, un valor matemático. Y por último es todo lo que es el tiempo expiratorio,
que sería la porción ascendente hasta que alcance el PIM, y el tiempo expiratorio, que sería desde lo que es la PIM hasta la próxima porción ascendente, ¿sí? El tiempo expiratorio es el tiempo necesario para que el aire ingrese y vaya a todo el pulmón, ¿sí? ¿Está bien? Hasta que alcance la presión máxima, el PIM que yo he seteado, ¿sí? ¿Y cuándo comienza el tiempo expiratorio? Cuando llegó a esa PIM hasta la próxima porción ascendente. ¿Qué son las ondas de flujo? Todo por arriba de cero, ¿sí?, es inspiración, y todo por abajo de cero es expiración. Y las ondas de volumen, las ondas de volumen es lo que yo voy a observar es, estos serían como la frecuencia o el ciclo respiratorio espontáneo del paciente. Y esta sería el ciclo mecánico. El mecánico es el que está programado por el respirador. Otra cosa que es muy importante que sepamos sobre el tema de los bucles, ¿sí? ¿Qué son los bucles? ¿Y qué información me arroja? Lo que me permite es valorar la mecánica pulmonar, la compliance, la capacidad de distenderse, la resistencia, si hay sobredistensión. Entonces yo en una curva de presión-volumen lo que voy a relacionar es la presión y el volumen, ¿sí? Esto se hace referencia a la expiración, esto es la inspiración, esto significa que hay una PEP y este sería el PIM o la presión inspiratoria máxima, el pico. Si yo encuentro un bucle, esto es un ejemplo de, por ejemplo, donde la curva está como, digamos, con tendencia a aplanarse y a desviarse hacia la derecha. Esto es indicación de que hay una sobredistensión y si la curva no termina de completarse, también puede ser que haya una pérdida de tubo, peritubo. Otros son los bucles de flujo de volumen, ¿sí?, que lo que permite también valorar la resistencia, el flujo, si hay presencia de secreciones, si hay atrapamiento aéreo, si hay cómo es la respuesta del tratamiento. Por ejemplo, en esto lo que vamos a ver es que hay obstrucción de la inspiratoria. ¿Por qué? Porque vemos irregularidades en la parte inspiratoria. Acá lo que podemos ver, pues, esto es cuando hay presencia de agua en las tubuladuras, entonces se ve tanto en la expiratoria como en la inspiratoria. Y cuando hay presencia de secreciones se ven irregularidades todo en la parte expiratoria, ¿sí? Bien. ¿Cuál sería el objetivo, digamos, de la asistencia respiratoria mecánica? Que es conseguir una adecuada oxigenación y una ventilación adecuada con el menor daño pulmonar y la menor repercusión hemodinámica posible. Entonces, esto es un esquema generalizado de un respirador donde vamos a encontrar una cámara A, una cámara B. Estos serían los manómetros de presión conectados a la fuente de oxígeno de aire, ¿sí? Un control de flujo, ¿sí? Una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Previo a la rama inspiratoria, antes que llegue el gas al paciente, acá tendría que haber un calentador, ¿sí? Porque el aire no puede ser administrado frío, sino que tiene que estar no solamente mezclado, sino calentado y humidificado. Bien. Cuando el aire ingresa, esta es la válvula expiratoria, quiere decir que esta va a estar cerrada cuando se produce el proceso de la inspiración, ¿sí? La inspiración, ¿sí?, inspira, llega el aire al paciente, la válvula expiratoria está cerrada, ¿sí? Y luego, cuando comienza la fase de la expiración, esta válvula se abre. O sea que se cierra cuando comienza la inspiración, ¿sí? Y se cierra justo con el tiempo expiratorio, hasta que lograr la PIM en el tiempo programado. Bien. Entonces, ¿cuáles son los modos ventilatorios que encontramos? Tenemos los no sincronizados y los sincronizados. Los no sincronizados, ¿cuál es la característica? Es que hay un flujo continuo que está ciclado por tiempo y limitado por presión y que es independiente de los esfuerzos ventilatorios del paciente. Es aquella ventilación en la que se determina la frecuencia, el PIM, el PEP y el flujo independientemente del trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Este tipo de modalidad se está dejando de usar para pasar a los modos sincronizados porque se adapta mejor a la mecánica respiratoria del paciente, ¿sí? Este tipo de modalidad es lo que genera una sincronía inspiratoria y expiratoria, ¿sí? Como ven acá, ¿sí?, serían las respiraciones del paciente en forma espontánea y estas son, ¿sí?, las respiraciones
que uno programa en el respirador. Independientemente del esfuerzo, el respirador le mandó un ciclo ventilatorio. Y las sincronizadas son las que el respirador inicia las ventilaciones mecánicas, pero en respuesta al del esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Y cómo lo hace? A través de sensores de flujo, que lo que hace es captar, ¿sí?, el esfuerzo inspiratorio, y lo que hace es generar una respuesta inmediata iniciando un ciclo ventilatorio. Los esfuerzos respiratorios del niño pueden ser detectados según el modelo, mediante cambios en el flujo, cambios en la presión en la vía aérea proximal y la impedancia torácica, o por movimientos abdominales. Entonces, el SIMB es ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Lo que hace el ventilador es asistir sincronizadamente un número fijo de ciclos por minutos seleccionadas por el clínico. Si la frecuencia del paciente es superior a la que uno programó en el ventilador, lo que hace es intercalar respiraciones espontáneas y respiraciones asistidas. Supongamos que uno programe 20 respiraciones, ¿sí?, y el paciente no respira, solamente va a asistir esas 20 respiraciones. Si el paciente respira 40, las otras 20, o sea, 20 de esas 40 van a ser sincronizadas, con el paciente. Este tipo de modalidad ventilatoria suele asociarse con otro, como es la depresión de soporte. Bien, acá vemos SIMB. Estos puntitos son los esfuerzos espontáneos del paciente, ¿sí?, y el ciclo respiratorio. Acá lo que tenemos es un esfuerzo respiratorio y que es asistido y sincronizado con el respirador, ¿sí? La asistida controlada, sí, también llamada ventilación presión positiva intermitente sincronizada, o PTB, que es iniciada por el paciente. Todos los esfuerzos inspiratorios del paciente son asistidos por el ventilador, y si el paciente no los tiene, lo que hace el respirador es garantizar un número de respiraciones programadas por el clínico. O sea que asiste cada una de las respiraciones espontáneas y controlada. ¿Por qué? Porque el respirador cicla regularmente aunque no se detecte respiraciones del paciente, ¿sí? Este tipo de modalidades no se usa mucho en neonatología porque requiere observación constante, sobre todo de enfermería. Por ejemplo, en situaciones como hipertermia, donde hay aumento de temperatura, esto se ve reflejado en que el paciente puede empezar a aumentar la frecuencia respiratoria, presentar a tener una frecuencia suprafisiológica. Y esto lo que puede generar es impactar a nivel de la oxigenación y lo que es el estado ácido base. La única ventaja es que tiene menor fatiga muscular y volumen pulmonar o volumen corriente más homogéneo. A ver, este tipo de modalidades se utiliza sobre todo en los pacientes postquirúrgico inmediato, donde están totalmente sedados y totalmente paralizados, ¿sí? No tienen ningún tipo de esfuerzo respiratorio. ¿Ven? Como ven acá, ¿sí? Asiste y controla cada uno de los esfuerzos o respiratorios del paciente. ¿Qué es presión de soporte? La presión de soporte es que reconoce el inicio de la inspiración y aumenta la presión hasta 1% del PIB programado. Es decir, que el ventilador reconoce el inicio de la inspiración, administra un flujo de gas en la vía aérea hasta presión programada, o sea, hasta la PIB programada, y cesa esa presión cuando termine la inspiración, y esto ocurre cuando el flujo de gas entregado disminuye un determinado porcentaje del pico del flujo inspiratorio. ¿Sí? Si el paciente entra en apnea, se inicia la ventilación como en asistido controlado. Entonces, es ciclada por flujo, limitada por presión
el inicio y la duración y la frecuencia son controladas por el bebé. ¿Sí? Por eso es que suele asociarse esta modalidad con la SIMB. Veamos acá en el gráfico. Acá tenemos las dos modalidades. Tenemos la SIMB más la presión de soporte. Entonces, se usan los mismos parámetros para programar SIMB. Lo que le voy a agregar es la presión de soporte o el porcentaje. Hay algunos respiradores que necesito colocar un determinado porcentaje, ¿sí? Y en otros un valor. Por ejemplo, el porcentaje de soporte puede ser el 80%, o un 15%, ¿sí? El 80 o un 15%. Ese porcentaje corresponde a la presión inspiratoria, el PIP. Y en algunos otros puedo ponerle un valor, o sea, presión de soporte 10, presión de soporte 12. Entonces, en la SIMB lo que encontrábamos que teníamos respiraciones espontáneas del paciente y algunas respiraciones, cuando el respirador detecta ese esfuerzo, son asistidas en forma sincroniza, o sea, van a la par con ese esfuerzo respiratorio. Esas sincronizadas van a tener una presión positiva, o sea, una PEP, van a tener una presión máxima, ¿sí? ¿Está bien? Y otras van a ser soportadas, o sea que en algunas le va a dar la presión completa, como es en este caso, y otras no. Esas son las de presión de soporte, o sea que por ejemplo, si el paciente respira 40 y 20 son sincronizadas, las otras 20 son soportadas por respirador con una presión de soporte, ¿sí? ¿Está bien? O sea que comienza la fase inspiratoria, llega hasta un pico, se hace hasta pico, luego empieza lo que es la fase de la expiración, y cuando esa presión llegue a un determinado valor, que es según el porcentaje o un determinado según la presión, porque la presión de soporte tiene que ver con la presión inspiratoria, con el PIP, va a ir a empezar a ser soportadas por el respirador, ¿sí? Bien. Y por último, el otro tipo de modalidad es la de volumen garantizado, que está controlado por volumen, ciclado por tiempos, limitados por presión, y lo que se realizan son ajustes automáticos de la PIM para poder mantener un volumen total, un volumen corriente establecido de acuerdo a los cambios en la compliance. Se caracteriza porque la presión aumenta o disminuye para poder alcanzar ese volumen corriente, y la principal ventaja es que lo que hace es evitar volúmenes altos que puedan ocurrirse durante la ventilación limitada por presión. Y otros beneficios que hay: menor tasa de muerte, menor tasa de displasia broncopulmonar, hay mucho menos incidencias neumotóreas y menos episodios de hiper o hipercapnia, que eso produce más que nada daño neurológico, porque acuérdense que cualquier cambio, sigamos, en los flujos, de lo que es hipercapnia, hipocapnia, afecta a los vasos más frágiles o los capilares más frágiles, que son de lo que es el sistema nervioso, y eso puede producir o tener mayor incidencia de hemorragias intracraneales. Bueno, este es uno de los últimos de modalidades ventilatorias, que el objetivo acá, diferencia de los otros, es el volumen corriente, es manejar el volumen corriente, ¿sí? Y no está limitada por la presión como el resto de las modalidades. Bueno, eso es todo por ahora. Esto es como un pantallazo más que nada generalizado de lo que son las modalidades ventilatorias, y algunos aspectos con respecto a las curvas, a los bucles, a las ondas, que nos compete a nosotros como enfermeras y enfermeros para lo que es lograr el mejor cuidado a los recién nacidos. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.